A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un placer enorme, una gran responsabilidad poder compartir estos minutos con ustedes a través de RCR, la Ventana de la Libertad. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, Yair Pacheco y Malala Nogales, José Gregorio González en el control, mi abrazo y mi cariño, Euler Guillén, cantautor venezolano. Quiero aprovechar cada minuto del programa de hoy. Están ocurriendo cosas muy, muy graves en nuestro país, algunas fuera de Venezuela que nos impactan directamente. Y debo decir con enorme pesar que lo que durante tantos años advertimos de una Venezuela convertida en caos, fragmentada, donde la vida se hace realmente miserable, es ya una evidencia que conmueve, que estruja el alma. No hay un solo hogar en Venezuela que no esté enfrentando un profundo sufrimiento que ha sido causado de manera intencional por los criminales que están en el poder. Y hoy, mientras estamos hablando, vemos simultáneamente de punta a punta, de arriba a abajo, en Venezuela, como este Estado que colapsa, donde la soberanía nacional está absolutamente erradicada. Una Venezuela que se fragmenta, que se nos hace más chiquita. Por un lado vemos lo que está pasando en el sur de Apure. Casualmente nosotros hablamos de este tema 2 días antes con Javier Tarazona, aquí en este programa, antes de que estallara este nuevo conflicto en el sur de Venezuela, en este caso en La Victoria y en la frontera con Arauquita. Los eventos de ayer son aterradores. El mismo Javier comentaba que como la Capilla sería el epicentro de nuevos ataques de la FARC, la retención de una aeronave de la Fuerza Armada venezolana por los terroristas, una emboscada de la embarcación por francotiradores de la FARC, dejando heridos y muertos, una emboscada del pelotón fluvial B, nuevos ataques en el sector de Rifial del estado de Apure. Se informan productores agropecuarios, esto era ayer, que hubo 7 explosiones muy fuertes. Hoy está circulando, lo puse en mis redes sociales, tiros disparados al aire por parte de la policía tratando de dispersar una manifestación de venezolanos, de ciudadanos que están siendo inocentemente atrapados por esta guerra entre mafias de un conflicto armado que va creciendo. Se habla de más de 12, lo decía el diario colombiano, entiendo que fue El Tiempo, más de 12 militares, ciudadanos militares asesinados, un número mayor de militares venezolanos que de guerrilleros, porque al final la Fuerza Armada venezolana ha sido de manera intencional y sistemática debilitada con un apresto operacional precario, donde no ha habido entrenamiento ni debida actualización de los ciudadanos militares que los están utilizando el régimen y se están dejando utilizar para defender a las camarillas de la FARC. Porque la FARC es una sola, yo no creo que debamos dividirla. Eso en el sur de Apure. En el norte vemos, en el noroeste, lo que relata hoy el diario The New York Times en un artículo de Anatoly Kurmanaev sobre la instalación de grupos terroristas en Venezuela. Yo solamente quería referirme a un párrafo porque finalmente el mundo está escuchando lo que tenemos años advirtiendo. En este reporte sobre la Guajira venezolana, dice: el colapso económico de Venezuela ha destruido tanto al país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios microestados, es decir, la fragmentación de Venezuela. Y lo que es el drama es que esta fragmentación y descontrol total no es pacífica, sino violenta, en guerra, en pleno conflicto armado. Vemos más abajo en el estado Táchira
una noticia que nos conmovió a todos, una realidad que enfrentan los ciudadanos en la frontera, un abuelo que cruzaba con sus 2 nietecitos, un varón y una niñita, ahogados en el río, huyendo, y desde luego los eventos aquí en el norte donde la banda del Coqui crea nuevo zozobra y muertos en la capital de la República, pero entonces vemos un señor Douglas Rico que le propone dócilmente conversar, dialogar. Ese es el diálogo en el cual cree esta tiranía. Sobre esto vamos a hablar más adelante en el programa con David Morán, porque es un Estado que, como tantas veces él ha advertido y hemos hablado aquí, es una Venezuela que se va somalizando. En el este, mientras tanto, del país, todos estamos con el corazón en el alma al ver como 4 meses después de la tragedia de Wilria, un nuevo bote con pasajeros venezolanos se hundió, huyendo, llevando venezolanos que huían refugiados hacia Trinidad y Tobago. Esta embarcación partió de la Horqueta en del Tamacuro la noche del 22 de abril y en la madrugada del 23 de abril el bote naufragó en un sector conocido como Boca de Serpiente. Por lo menos 24 personas iban a bordo. Orlando Moreno, coordinador de 20 Venezuela en el Delta y también coordinador del Foro Penal, activista de derechos humanos, ha estado acompañando a los familiares de las víctimas desde entonces. Y este domingo, cuando estaba junto a ellos, fue golpeado y detenido por la policía, por el 6CPC del Delta. Por eso quiero hablar estos minutos con Gonzalo Gimió. Gonzalo es activista de derechos humanos, igual que Orlando Moreno, también activista de derechos humanos y es vicepresidente del Foro Penal. Bueno, Gonzalo, no te tengo que presentar a ti ni al Foro, todos los venezolanos sabemos el extraordinario trabajo que han hecho por registrar durante tantos años las violaciones a los derechos humanos y ser la voz de las víctimas que el régimen pretende silenciar. Sé que en este momento estás precisamente en comunicación con tu cupita y haciendo las gestiones para la liberación de Orlando. En este momento, por cierto, amigos, se está llevando adelante una campaña por Twitter, liberen a Orlando Moreno. Por favor, ayúdennos a que la voz de Orlando y de todos sus familiares y compañeros llegue al mundo entero y la presión por su liberación se incremente. Gracias, Gonzalo, por estar estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ti, María Corina, por estar siempre pendiente pues, de estos temas y de este tema en particular que es tan delicado, ¿no? Nosotros venimos analizando y revisando que desde hace ya mucho tiempo, pero específicamente desde el año pasado hasta acá, se ha producido pues como una muy más encarnizada persecución contra defensores de derechos humanos, contra activistas de derechos humanos e incluso contra las ONG, ¿no? Entonces, dentro de este patrón de cosas que están pasando contra las ONG, por ejemplo, estas providencias administrativas que se están dictando que básicamente nos califican de terroristas y nos obligan a una serie de registros e incluso nos obligan o tratan de obligarnos a incumplir obligaciones internacionales que tenemos en resguardo de los derechos de las víctimas. Dentro de toda esta situación que estamos viendo, pues se da la arbitraria detención y violenta detención, porque como bien tú lo dices, María Corina, fue salvajemente golpeado cuando fue detenido, de Orlando Moreno, que es coordinador de defensores activos del Foro Penal. Estaba fungiendo allá, fíjate, como una persona que está brindando soporte a los familiares de las víctimas de este naufragio que tú bien destacas, de compatriotas pues que huyendo de la situación del país, pues trataban de llegar a Trinidad y Tobago, ¿no? Desde allí, desde el Tamacuro. Él estaba pues apoyando a los familiares, registrando y reportando poco a poco lo que venía pasando. Eso evidentemente a la autoridad, como evidentemente muestra la realidad del país, pues no le gustó. Y bueno, cuando Orlando insistió en seguir haciendo su trabajo, pues fue arbitrariamente detenido. ¿Qué sabemos hasta esta hora? Son las 1:10 de la tarde de hoy, 27 de abril, María Corina. Sabemos que se supone que va a ser presentado el día de hoy ante los tribunales de allá de la jurisdicción de Tucupita. Esperamos que sea supuestamente ante el Tribunal Segundo en funciones de control de esa entidad. Los abogados del Foro Penal, los voluntarios, sus familiares, bueno, y una serie de personas que de alguna manera reconocen y respetan el trabajo de Orlando Moreno, están todos allá pendientes de esta situación.
y esperamos pues que el día de hoy sea liberado. Como bien tú dices, estamos en plena campaña por Twitter para exigir la liberación de Orlando Moreno, pero más allá de eso, María Corina, yo quiero destacar, muchas veces la gente te dice, bueno, ¿y de qué sirve este tuitazo? Bueno, el tuitazo es una de las tácticas que uno utiliza para poner sobre la mesa una determinada situación, para llamar la atención sobre un determinado abuso. Pero además de esto, ya hemos notificado al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, ya hemos notificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos una reunión con los representantes de la misión de Michelle Bachelet, que están aquí en Venezuela, hemos notificado también al Tribunal Penal Internacional de esta situación, es decir, el abanico de acciones que se están emprendiendo para proteger a Orlando Moreno de este abuso, pues es mucho más amplio que el de este tuitazo que estamos haciendo ahora, pero el tuitazo es importante. ¿Por qué? Es súper importante, y además le da fuerza también a su familia, su mamá Marbelis, que ha estado ya todo este tiempo muy angustiada. Yo creo que es importante recordar que Orlando ha sido perseguido desde hace mucho tiempo, estuvo preso en una oportunidad en La Pica, fue torturado. Orlando solo tiene 29 años, tiene un bebecito de 3 meses, su primer hijo, y la verdad, como tú dices, es una persona súper querida y muy respetada. Y por eso yo quiero pedirle a toda la gente del Delta, del Oriente, en particular, que nos escucha, que necesitamos su apoyo y que él sepa que no está solo, que cuenta con todos nosotros. Por cierto, hablé con Luis Almagro, secretario general de la OEA, esta mañana, que también se acaba de manifestar en apoyo a Orlando Moreno. Sí, es muy importante todo esto que se hace, porque además el que la autoridad, llamarla de alguna manera, sepa que el mundo tiene la lupa sobre un determinado caso, protege a la víctima de ese abuso, ¿no? Es decir, no es lo mismo maltratar, golpear a una persona que permanece anónima, de la cual nadie sabe nada, que a una persona que todo el mundo está pendiente, incluso la comunidad internacional está pendiente de ella, ¿no? Por eso tenemos esas estrategias siempre montadas. María Corina, yo lo que quería decirle a la gente, ahora que tú hiciste ese llamado tan importante a la gente de allí, del Delta, de la zona, que esté pendiente, es que quizás si nosotros hacemos este ejercicio y nos olvidamos por un momento de que él es Orlando Moreno, si no le ponemos cualquier otro nombre y nos encontramos con que es una persona que ante el llamado de personas, de ciudadanos que han perdido a sus seres queridos en un naufragio, les está brindando ayuda, oye, nosotros no podemos más que solidarizarnos con él independientemente de quién sea, ¿no? Por eso yo le digo a la gente, pónganse ustedes en los zapatos de esa persona que está pidiendo ayuda. Si tú permites que a los que los defendemos, que a los que los ayudamos, a esas víctimas que nosotros apoyamos, los neutralicen a través de este tipo de acciones, el día de mañana cuando tú necesites apoyo no vas a tener a nadie que te apoye. El día de mañana cuando tú necesitas quien te defienda no vas a tener a nadie que te defienda. Por eso es que este tipo de casos llaman tanto la atención y son tan totalmente. Además, una persona que con la valentía y la entrega de Orlando no ha dejado nunca solo a sus ciudadanos, y de verdad yo creo con ciudadanos que es la razón por la cual se está generando tanta conciencia. Acaba de tuitear la oficina de prensa, por cierto, del senador Rubio solidarizándose con Orlando, haciendo responsable al régimen. Creo que es muy importante. Bueno, yo sé que tú te tienes que retirar porque tienes que seguir atendiendo directamente el tema de Orlando. Quiero darte las gracias, Gonzalo, a ti, a todo el equipo del foro. Estamos unidos en esta causa. Además de la causa de la libertad de Venezuela, tenemos muchos amigos, compañeros en común, y decirle a todos los venezolanos que nos están escuchando ahorita que la sola existencia de personas como Orlando, que a pesar de la persecución a él, a su familia, a sus compañeros, ha seguido allí, a pesar de tener un nene chirriquitico, recién nacido, está defendiéndonos a todos, como tú dices, porque al final son los derechos de los venezolanos, y que este horror de lo que está viviendo el pueblo de Venezuela en el Delta no se va a silenciar, que tengan la seguridad que persiguiendo, apresando, golpeando, torturando a Orlando no van a callar las realidades, sino que cada día seremos más hasta conquistar la verdad y la justicia. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, cuídense muchísimo. No sé si quieres muchas decir gracias algún mensaje. a ustedes y bueno, y les recuerdo a todas las personas que cuando nos dañan a uno, nos están dañando a todos, en realidad. Y otra cosa que me faltó añadir muy rápidamente, mira, Orlando, allí en el del Tamacuro, en Tucupita, no le preguntó a nadie
si era de tal o cual partido político, si tenía tal o cual tendencia ideológica. No, él sencillamente se prestó a ayudar a otros seres humanos. Y así es como trabajamos nosotros, y así es como debe ser. Por eso es que esa es la sociedad en la que queremos, somos ciudadanos y punto. Así es. Con derechos, y eso es lo que hoy defendemos. Gonzalo, muchísimas gracias. Yo sé que tú te tienes que ir, pero antes de ir al corte, cuídate mucho, seguimos en contacto. Muchas gracias, Gonzalo Gimió, vicepresidente del Foro Penal. Pero antes de irnos al corte, yo quisiera que ustedes escucharan este testimonio de uno de los últimos ciudadanos del Delta, a quien el propio Orlando Moreno le consultó sobre lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo. Escuchemos bien esto para que entendamos lo que está viviendo la gente. Muchas cosas han sucedido aquí en el Delta, y inclusive desde Guiria también. Hubo la vez anterior, hubieron unas personas que naufragaron. Yo pienso mucho, estamos buscando cómo. Muchas cosas han sucedido aquí en el Delta, y inclusive desde Guiria también. Hubo la vez anterior, hubieron unas personas que naufragaron. Yo pienso mucho, estamos buscando cómo sobrevivir, cómo salir de este país. Otros buscan la forma de manejar el mantenimiento de su familia de alguna manera, porque la situación en Venezuela no está color de rosa. Entonces, de verdad, queremos esa información adecuada al respecto en cuanto a la PTO. Un joven que habló, dio unas declaraciones y dijo que desde el naufragio ocurrió desde las 10:30 de anteayer, desde el jueves. Hoy, a las 10:30, a él lo consiguieron a las 10:30, casi a las 11 del día. Lo estuvieron en Pedernales todo el día de hoy, lo traen aquí, y aquí todavía lo tienen retenido pidiendo la información. Ese es un padre de familia que salió para Trinidad buscando cómo sobrevivir, y buscando la comida para sus hijos, pues. Y bueno, lamentablemente consigue situaciones que pasan, que uno no quiere que sucedan, pero como estamos dentro de un mundo tan convulsionado, y sobre todo en Venezuela, que no sabemos hacia dónde va este país, bueno, la gente anda buscando salir para Brasil, para Perú, para Argentina, para Chile, para Trinidad, y muchos consiguen la muerte, otros consiguen cómo sobrevivir, otros no le va tan bien, pero así estamos en este país. Que nos demos cuenta que, creo yo, en mi criterio, que no vamos por el camino correcto. Este testimonio desgarrador de un venezolano en Delta es lo que hoy el mundo tiene que escuchar y actuar. Una Venezuela que se está vaciando de venezolanos que huyen despavoridos ante el horror de la tragedia que los asesina, por el hambre, por la irresponsabilidad del manejo de la pandemia, por la represión y por el conflicto armado, por los 4 lados de nuestro país. Podemos hablar ya de balseros venezolanos, como en Cuba, porque siempre así termina el socialismo y el crimen, acabando con una sociedad y sumergiéndola en la miseria. No en vano, en estos días, solo el día de ayer, se publicó el índice de miseria que lleva adelante el profesor Steve Hanke. En ese índice de miseria, 126 países, Venezuela está en el último lugar. Sobre esto, sobre lo que hace el socialismo y sobre lo que tenemos que hacer para sacarlos a ellos y para convertirnos en una tierra verdaderamente, una Venezuela tierra de gracia, de prosperidad y de seguridad, vamos a hablar al regreso con David Morán. Vamos a una breve pausa y ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y ahorita vamos a conversar con David Morán. Él es ingeniero industrial, colega, consultor y también estratega político, y es director de La Patilla. Ya se está conectando David, para variar, David apurado. Y como les comenté en el bloque anterior, es inconcebible que una nación como Venezuela, no solamente por sus recursos naturales, que sin duda es una ventaja competitiva, pero por su ubicación, por su clima y por su cultura de trabajo, de amor a la libertad, de enormes aspiraciones, de instituciones que hemos ido forjando y al ir construyendo las raíces del movimiento de independencia y libertad de nuestro país, desde que Venezuela nació como república, se encuentre hoy en el último lugar del mundo en cuanto a los niveles de bienestar de los países, de la gente. Esto es un indicador que ha estado trabajando el profesor John Hanke y que utiliza 4 variables fundamentalmente. Suma la inflación con el desempleo de un país, le suma
la tasa de interés por los préstamos que recibe una sociedad y le resta el aumento, porcentaje de aumento del crecimiento del PIB. Venezuela, eso se publicó el día de ayer, aparece en el último lugar. Venezuela con un desempleo del 50.3%, una inflación de 3.713%. Le suma la tasa de interés 33,1%, pero aquí no le puede sumar crecimiento, porque el crecimiento del Producto Interno Bruto fue negativo, es decir, decreció lo producido en nuestro país en un 30%. Esto son cifras que ni en guerras se producen. Esto nos da un nivel de 3.827 para ser el último país. Y lo paradójico, lo que sacude, aquí está la lista de cuáles son los otros países que están tan abajo como Venezuela, ¿no? Justo por encima nuestro, Zimbabue, Sudán, Líbano, Surinam, Libia. Pero ¿saben quién es el país que aparece en el primer puesto? En el primer puesto en términos del país con menor miseria o mayor felicidad. Adivinen. Guyana, aquí al lado nuestro. No pueden decir que es un tema cultural, o un tema racial, o un tema climático. Guyana, al lado de Venezuela, aparece en el primer lugar, porque Guyana tiene un desempleo del 11%, una inflación de 1% y unas tasas de interés de menos del 10%. De eso estamos hablando. Y por supuesto ha tenido un crecimiento muy importante en su economía, producto de las inversiones enormes que se han hecho en materia de hidrocarburos, precisamente las que deberían estarse invirtiendo en Venezuela, pero se han ido para este país vecino, producto del horror que produce este sistema criminal. Sobre esto queríamos hablar con David Morán. David está allí. ¿Cómo hacemos para ubicarlo? ¿Será que lo llamamos? ¿Por qué no lo llamamos por teléfono ya y a ver si tiene un problema de internet y nos atiende por el teléfono? Ok. Bueno, con David queríamos hablar sobre este tema porque él ha sido quizás una de las personas que primero comenzó a alertar o a introducir un término que es un término técnico que utilizan los investigadores hoy en día, que es la somalización, es decir, la forma como una nación pierde toda institucionalidad. La ausencia del Estado se hace patente, es un Estado fallido, y cómo se va fragmentando en grupos. En este caso, en el caso de Venezuela, no es por temas de orden racial o religioso, porque esas diferencias no existen. Venezuela más bien es una sociedad muy cohesionada. Es producto de la entrega de vastos espacios de nuestro territorio a grupos criminales que se están repartiendo no solamente el control del territorio, sino el control de la economía y el control de la población. La gente inocente queda en el medio atrapada con enormes pérdidas. Yo les hacía mención a este artículo que salió publicado en el New York Times el día de ayer y quería hacer referencia a este párrafo. Me pareció realmente dramático y un reflejo de lo que durante años advertimos que estaba ocurriendo en Venezuela. Dice este artículo del New York Times: atrapados en el fuego cruzado, las familias Guayú contaron que huían de sus casas por la noche y llamaban a los niños rezagados mientras corrían. Cómo no, dejando atrás todas sus posesiones, su ganado y las tumbas recientes de sus familiares. Cientos de ellos escaparon a través de los matorrales hacia Colombia. Los que se quedaron dijeron que vivían aterrorizados, resignados a que el gobierno de Venezuela no les ofreciera ninguna protección. Entonces, dijeron, el año pasado empezaron a aparecer ofreciendo ayuda a los Guayú, rebeldes del ELN, con armas y acento colombiano. Organizado y bien armado, el ELN desplazó rápidamente a las bandas locales que aterrorizaban a los pueblos. Los guerrilleros impusieron duras penas por robo y cuarterismo. Mediaron en las disputas por la tierra, transportaron agua potable en camiones
ofrecieron suministros médicos básicos e investigaron los asesinatos de una manera que el Estado nunca hizo, dijeron los residentes. Sin embargo, no fue una iniciativa caritativa. A cambio de aportar estabilidad, el ELN se hizo cargo de las rutas de contrabando y narcotráfico de la zona, al igual que ha hecho en otras partes de Colombia. También comenzó a cobrar impuestos a los comerciantes y ganaderos. Una Venezuela sin instituciones, sin Estado, tomada por la mafia, por el crimen, con la sociedad terrorizada. Porque en Venezuela la mafia está en el Estado y el Estado es la mafia. David, gracias por acompañarnos hoy. Yo sé que ha sido una introducción muy dura, pero que hay que hablar con la verdad, porque mucha gente se niega a asumirlo. Y yo quiero empezar por eso. David, ¿por qué ha costado tanto que la sociedad venezolana primero entendiera cuál era el rol de Cuba? Porque cuando lo decíamos, decían, no vale, eso no va a pasar. Ahora nieguen el rol de Rusia cuando ya se pasean descaradamente por el territorio venezolano militares y armas rusas. ¿Y por qué niegan la presencia o se resisten a asumir la presencia de grupos terroristas islámicos que están buscando en su conjunto una gran operación contra Occidente? ¿Por qué ha tardado tanto para que la sociedad venezolana lo asuma? Y después tengo la misma pregunta de la comunidad internacional. Bueno, saludos, María Corina, y primero me quiero hacer solidario con Bente, con Moreno, con sus familiares, con la gente del Foro Penal. Bueno, y también con la gente del Diario Nacional ahora, en esta persecución insólita que tiene esta gente en el poder, que interpreta que todo lo que no esté a su favor está como enemigo interno, pues. Y ahí va, y en ese sentido va mi respuesta. La sociedad también la dibujan sus líderes. Nosotros tuvimos un liderazgo extremadamente ingenuo en un principio ante lo que representaba el chavismo como un movimiento político esencialmente anti-venezolano. Han borrado nuestros valores históricos, han borrado también valores culturales, han borrado el salario, han borrado el ahorro, han borrado la institucionalidad del país. Y hoy Venezuela es un país absolutamente a la deriva, en disolución. Y eso no es la gente. La gente ha estado opuesta al chavismo desde que le negó la reforma constitucional. El pueblo lo ha dado todo, pero había una falla en el liderazgo. Y el liderazgo falla cuando no interpreta de manera adecuada lo que enfrenta. Y esa ha sido la gran falla. Era casi un imposible, digamos. Ahora, David, tocando este tema del liderazgo, tú ayer te lanzaste un tuit demoledor haciendo referencia a las insólitas declaraciones del señor Douglas Rico, que pasarán a la historia, donde casi que le pedía conversación y diálogo nada más y nada menos que al Coqui. Tú decías, bueno, ese es el diálogo que tiene el régimen, pero por otra parte, todavía hay actores que se llaman opositores, que le están rogando a ese régimen que se sienten a hablar con ellos. Entonces explícame qué ha pasado, cuál parte de esto que hemos descrito hasta ahorita no entiende ese liderazgo al que tú haces referencia, porque 22 años parece que no ha sido suficiente la destrucción y la muerte del país. Pero es que no son opositores. Ahí es donde está el problema, es una falsa calificación. Por eso te digo, salir de esto es interpretar de manera correcta y nítida quién es cada quien. Porque si tú pones a un violador de niñas a cuidar a tus hijos, lo va a violar. Si tú pones a un ladrón a que te haga diligencias en un banco, te va a robar. Entonces, calificar de opositor a quienes no son es parte de este teatro de espejos, de esta situación de engaño que se vive permanentemente en esto. Y además es típico de estos regímenes totalitarios que se dicen socialistas. Ellos falsifican la democracia, y la democracia está absolutamente falsificada. Elegir hoy no significa nada en Venezuela, porque elecciones no hay, porque el voto no vale, porque el voto está absolutamente secuestrado. Entonces son teatros y la gente lo sabe. Lo importante de esto es que la gente detesta
la situación que estamos viviendo y que estamos pasando y que quiere salir de ella. Bueno, lastimosamente, primero hubo una falta de interpretación del liderazgo y luego hubo una falsificación de lo que es el liderazgo opositor y corrupción también, chanqueado alacranitos, sapos, sapitos, de todo tipo de alimañas, porque el régimen todavía tiene posibilidades de corromper, cada vez menos, pero todavía le quedan posibilidades de corromper. En estos días, David, hay muchos rumores que están circulando, a los cuales la gente le angustia o le preocupa sobre qué pueda decidir el régimen con relación a lo que llaman elecciones regionales o alguna farsa de ese tipo. Yo, como tú bien sabes, las califico de asignaciones por lo que tú acabas de declarar. Y la verdad es que me resulta insólito que algunas personas se preocupen que si en esa negociación que en teoría hay entre algunos actores de ese CNE asignen uno o dos para un lado o para el otro. Yo te pregunto, si de un lado tú tienes al Coqui y a John 40, ¿quién te importa que te pongan del otro lado? Es decir, ¿cuáles los términos de esa negociación y ese acuerdo en quienes representan los intereses de la tiranía? O sea, ¿qué validez o qué legitimidad puede tener cualquier decisión que tome una instancia como la ilegítima Asamblea Nacional que no reconocemos ni aquí ni fuera de Venezuela? Entonces, ¿qué interpretación das tú y qué le dices tú a la sociedad venezolana que algunos aún se confunden con este tipo de planteamientos, como tú bien dices, de pseudo-opositores? Bueno, que la sociedad como tal lo entiende muy bien. Lo que no entienden son ciertos liderazgos que en todas las épocas de la historia de la humanidad hay que buscar siempre un lote de urnitas blancas para enterrar a tanto inocente. Son tan inocentes, algunos que de hecho lo son, pero los otros se hacen los inocentes cuando son unos verdaderos diablos. Ellos saben muy bien que esa es una posición personalísima de aquellos que aspiran a estar en una gobernación o en una alcaldía, porque saben que esas gobernaciones y alcaldías están totalmente vaciadas de capacidad de hacer gestión dentro de las leyes y la Constitución. Aquí han desintegrado gobernaciones, aquí le ponen protectores, aquí los militares tratan de estar por encima del poder civil. Entonces, es tanta ingenuidad. Simplemente le doy yo una respuesta de lo que tienen unos intereses muy personales en participar y un grupo. Claro, y además que lo han confesado públicamente. Lo han dicho públicamente, una cosa para mí absolutamente inaudita. Algunos han dicho, bueno, como no vamos a salir de las aulas, que nos las hagan más grandes. Es decir, lo que están viendo es al piste. Y obviamente esto es una humillación profunda a una sociedad y a un pueblo de Venezuela que siempre ha aspirado y que ha dado su vida por la libertad desde nuestra propia fundación. Entonces, el pretender decir que lo que queda como lucha son los términos, el terreno y los plazos que te impone la tiranía para su propio permanencia en el poder es de una crueldad, una contradicción profunda. Ahora la gente te dice, ok, entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, y te lo digo para donde siempre te va tú sabes mi posición, pero quiero escucharla. A crear las condiciones. Mira, María Corina, en el 2015 se ganaron unas elecciones, las últimas elecciones posibles en Venezuela. A partir de ahí comenzó todo el proceso de demolición de la democracia venezolana. Un tribunal evitó el revocatorio, el otro quitó los 2/3 de la asamblea y así le pusieron protector a al otro, los militares envalentonados, yo mando acá, se repartieron, contrabandean, etcétera. El problema es que en el año 2015 el país estaba 60% opositor, poquito menos, 55-45, y con el gerrymandering, que esta vez funcionó para el lado opositor, se obtuvieron los 2/3 de la asamblea. Bueno, hoy el 90% del país, 6 años después, simplemente odia esto. Entonces tú tienes una base social gigantesca que se opone precisamente a estas pretensiones de una pequeña clase en continuar ellos en el usufructuando el poder. Entonces, sobre esa base popular es que los políticos diseñan estrategias
de acumulación no solamente de poder inspiracional, sino luego los apoyos necesarios para crear los quiebres que se deben dar en esos pocos. Y los aprendizajes, David, David, porque yo creo que es muy importante en la línea de lo que tú estás diciendo, entender que la sociedad venezolana tenemos 22 años luchando, que aquí han habido 30 elecciones, 15 referendos, 14 iniciativas de diálogo. Es decir, no es que no hemos explorado todos estos mecanismos convencionales, pero que hemos entendido que esto no es una dictadura. Han habido, además hay que decirlo, más de 12, 13 intentos de restitución del orden constitucional por parte de movimientos de las Fuerzas Armadas. Han habido 20 años de millones de venezolanos en la calle. No es verdad que hemos estado de brazos cruzados, pero hemos entendido que lo que estamos enfrentando es un sistema brutalmente criminal y maligno que tiene el apoyo de estos países, Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba, por detrás, y que desde luego Occidente tiene que apoyarnos por su propio bien y en legítima defensa. Ahora, lo que nos corresponde es esa articulación y sincronización que ha faltado de las fuerzas adentro y de fuera, que es responsabilidad del liderazgo político. Ahora, si tú tienes un liderazgo político que le dice a los aliados internacionales, no se preocupen, que esto sale porque vamos a conquistar espacios en procesos electorales controlados por las mafias, entonces, ¿cómo queda el aliado internacional? Tú no lo puedes pedir al aliado internacional que ponga una posición más elevada, más firme, más dura de la que la propia dirigencia política está demandando. Muy correcto, María Corina, lo que dices, pero para resumir esto, lo que acaba de decir, para los que oyen, es que la primera medida que tiene el diseño de una estrategia exitosa es saber lo que no se debe hacer. Y estos 20 años yo creo que nos han enseñado a toda la sociedad venezolana lo que sirve y lo que no sirve. Esto es un aprendizaje muy valioso para la lucha contra la tiranía. Y específicamente, ¿a qué te refieres en este momento con lo que no sirve? Una elección, eso no es una elección. Eso tiene que quedar absolutamente vacío. Que no es elección, por cierto. Tenemos que también aprender a usar la palabra, porque eso en todo caso es una asignación, ¿no? Sí, porque de hecho el rey está desnudo. O sea, Maduro es un hombre absolutamente sin poder. Maduro lo que tiene es capacidades coercitivas, pero no tiene capacidad de que la gente lo siga, la gente lo detesta. Maduro no sale de Caracas, él no recorre el país está ausente de gestión pública, las carreteras están destruidas, la electricidad llega, y que a uno llega a pensar que cómo puede llegar ante tal desgracia que estamos viviendo, el agua, el gas, los servicios básicos. Sí. Ahora, David, y que además esto fue intencional, no fue por falta de plata, porque han tenido todo el dinero del mundo. Bueno, mira, David, nos quedan pocos minutos y yo te había pedido que habláramos un poco del futuro, ¿no? Porque frente a esta tragedia de una Venezuela desolada, yo insisto que yo veo una oportunidad histórica, un poco lo que pasó con las ex repúblicas soviéticas, que se han convertido en las grandes promotoras y defensoras de los valores de la libertad, del libre mercado, del capitalismo, del emprendimiento, después del horror de vivir el comunismo por décadas. Yo creo que ese es el destino y la posibilidad real de que Venezuela sea una especie de la Polonia o la Eslovaquia de las Américas. ¿Cómo ves tú ese péndulo y cómo invitar a soñar y actuar para prepararnos para hacerlo realidad a tantas personas que hoy se pueden sentir, ¿sabes?, tan frustradas y digamos desengañadas, tanto por un lado como por el otro? Estás tocando uno de mis temas favoritos, ¿no? Decir una gran verdad. Venezuela, al salir del socialismo, va a ser un faro de luz, tanto de progreso como de cordialidad, como de buen vivir en el planeta. Ya lo fuimos una vez y lo vamos a volver a hacer. Y lo digo con una propiedad, porque hemos estudiado esto. Cuando Venezuela deje de ser socialista, que ya de hecho lo es, Venezuela no es socialista. El venezolano cree en tres valores fundamentales, que es la libertad, en la vida y en la propiedad privada. Eso lo aprendió. Y cuando una sociedad aprende eso, se hace inmune a las tiranías, porque sabe que con el ahorro y el mérito está asegurando lo que más aprecia, que es a su familia. Entonces, cuando yo digo que la democracia está vaciada de sentido en Venezuela, es porque la gente no le habla a lo que la gente verdaderamente anhela, que es vivir
tener seguridad de que puede vivir, libertad para entender y hacer lo que quiere dedicar su vida, y que eso se transforme en ahorro, en propiedad, y que ese sea el futuro, su seguro ante los imprevistos que pueda tener la vida. Entonces, mira, David, yo estoy tan de acuerdo contigo en el sentido de lo arraigados que están esos valores en nuestra sociedad, que uno ve estos chamos nuestros hijos, y que solo han conocido este horror del chavismo y del crimen, y que tienen una pasión y una convicción precisamente por los valores de la libertad. Y tú hacías mención para mí, lo que es el hilo conductor de una sociedad liberal, que es el mérito. Es decir, saber que tú como ser humano vas a poder ser reconocido, tener oportunidades, si te fajas, si haces las cosas bien, si te esfuerzas, si pones todo tu talento. Y hago mención a esto porque casualmente esta semana, en la juventud de 20 joven, tuvo lugar la elección de una nueva dirección ejecutiva, y son nuevos jóvenes con bríos increíbles que con su esfuerzo, con el mérito, se han ganado esta enorme responsabilidad de coordinar y estimular el trabajo de miles y miles de jóvenes en todo el país, muchos jóvenes alrededor del mundo, y que además comparten estas ideas de libertad que tú describes, que a pesar de que nos han metido el chip socialista durante generaciones, esto es lo menos socialista que hay. Y por eso me invito a la conversación y te pido que nos acompañes un ratico, David, a Carlos Fernández. Carlos, tú lo conoces, ¿verdad? Sí. Saludos, Carlos. ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Es secretario general de Derecho también de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Fue secretario político de 20 Joven hasta la semana pasada. Ahora ya oficialmente nuevo coordinador nacional de 20 Joven. Bienvenido en esta parte de la conversación, Carlos, porque me encanta que me cuentes, que nos digas, o sea, cómo es eso que en un país devastado por el crimen y el socialismo surge con tanta fuerza las ideas liberales, precisamente en los más jóvenes que no lo han conocido. Sí. Bueno, nada, saludos a ambos, apreciado y agradecido con el espacio. Y mira, María, yo, y lo comentaba con los muchachos, te digo acá que tomamos un break de Dirección Nacional para poder atender la entrevista, pero en principio cuando yo hablaba con ellos y les explicaba que capaz este espacio de Dirección Nacional hace 5 años podía traducirse en una proyección increíble, ¿no? Una proyección política para un cargo popular o muchas otras cosas, ¿no? Hoy estamos asumiendo espacios políticos en un país donde no se hace política, en un país que está en una guerra. Hoy estamos asumiendo espacios políticos en un país en donde que está secuestrado por mafias, y nosotros lo asumimos así, y a partir de asumir eso y de la realidad es que viene nuestro accionar y viene nuestra motivación a salir adelante. Porque lo que decía David es muy importante. Mira, Venezuela no es un país socialista, eso es mentira, eso se acabó, y lo vemos nosotros desde las universidades. Mira, yo vengo de la Universidad Central de Venezuela y ahí no se habla de socialismo, se habla de lo que fue el socialismo en Venezuela, pero más se está hablando de cómo vamos a reconstruir este país desde las ideas de la libertad, no desde las ideas del socialismo que tanto daño le han hecho a este país, porque responsabilizan al socialismo y a esta tiranía de lo grave y la grave situación y de la terrible situación que estamos viviendo en Venezuela. Mira, Carlos, hay por supuesto la protección del régimen, y David lo ha sufrido en carne propia, del silencio, ¿no? De imponer la censura, de callar las voces que hablan con la verdad. Por eso la persecución brutal contra La Patilla, contra El Nacional, contra tantos otros medios y periodistas. Bueno, ¿cómo llegarle entonces a los chamos cuando tú tienes un país donde además no hay luz, no hay internet, es carísimo los megas, que hacen que hoy, bueno, ni el 20% de la población tenga acceso a las redes sociales? ¿Cómo abordan ustedes ese desafío? ¿Qué le dices a los jóvenes que no se quieren ir de su país, que quieren luchar, pero además que quieren ser útiles en esta causa? Mira, comienzo por lo último, y yo siempre lo he dicho en todos los espacios en los que hemos estado. O sea, en este país nada está perdido, y nada está perdido porque hay jóvenes y hay juventud que sigue apostando a la reconstrucción de este país, que sigue apostando a la lucha por la libertad de este país, y que nosotros no nos hemos rendido.
que la juventud de Venezuela está aquí, que sí, hay mucha juventud que se ha ido del país, muchísima. O sea, las universidades hoy están solas, sin estudiantes, porque hay mucha decepción por parte de los jóvenes de la universidad, pero aún así están pendientes de lo que estamos haciendo acá, están pendientes de nuestros pasos, de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿no? Y a partir de allí ha venido también un tejido y alianzas y enlaces entre los jóvenes que están en fuera de las fronteras de nuestro país, pero también en los que estamos acá, ¿no? En los que estamos acá, María, y es una de las responsabilidades y los retos más grandes que tenemos, que es asumir estos espacios en este país que como decía antes, está en una guerra, y nosotros lo asumimos así. Y es que aquí cobra mucha fuerza el boca a boca, ¿no? El nuestros entornos, y es lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. Es que capaz podríamos decir que son trabajos mínimos, que son trabajos de hormiguita, pero el trabajo de hormiguita cada vez cobra más fuerza por la censura y por la persecución que hay en este país, porque ya no podemos hacer una mega asamblea en Anzoátegui, por ponerte un ejemplo, porque nos pueden perseguir, o porque nos pueden, si Dios no lo quiera, encarcelar meter preso por esto, ¿no? Pero sí se puede, María, sí se puede. El boca a boca, la información, porque en este país no está informado en el interior, porque el chavismo no lo quiere así. Pero entonces, nuestra responsabilidad como liderazgos nacionales y liderazgos regionales que están en estos estados, que también contamos con unos jóvenes increíbles, es eso. Es bajar la información, informar lo que está pasando. Perdón, no sé si David está ahí, pero antes de que nos vayamos, que acabe el programa, me gustaría que quizás David podría hacerte alguna pregunta o comentarte algo, no sé qué piensas. Claro, David, por supuesto. Del testimonio de Carlos. Mira, Carlos, una sola pregunta. ¿Qué pasó Cuéntame. con el hombre nuevo socialista? Porque no nació nunca. Totalmente. Mira, y como lo decía al principio, David, este país, voy a hablar por los míos, la juventud de este país no cree en el socialismo, porque además nosotros somos la generación que no había nacido cuando esta desgracia empezó, pero sí somos la generación también que está luchando y está dejándolo todo por conquistar la libertad de Venezuela, y estamos arriesgando y tenemos una fe increíble en este proyecto, porque me atrevería a decir que es un proyecto de vida además, porque nos creemos muchísimo lo que estamos haciendo y creemos muchísimo en lo que vamos a ser capaces de hacer. ¿Sabes, Carlos, que yo siempre le pregunto a los chamos que trato de hablar toda la semana con alguno de tus compañeros de 20 jóvenes de todo el país, si alguna vez se imaginaron sirviendo en algún cargo de elección popular o como representantes de la sociedad? Te lo digo porque yo crecí con un enorme rechazo hacia la política y los políticos. Nunca en mi vida me imaginé que tomaría una decisión que, como tú dices, te cambia la vida. Y yo siempre digo, me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo creciste? ¿Cuándo tomaste tu decisión? ¿Cómo ves tu vida en el futuro? En términos, ¿qué quieres hacer para servir al país? Sí. Mira, María, yo desde muy temprana edad, estaba yo en 5º año del colegio, asumí esta responsabilidad. Sentí que el país necesitaba de lo que pudiera sumarle, poco, mucho, es otra discusión, pero sentí que el país me estaba llamando, que realmente necesitaba que estuviéramos, que nos involucráramos en política, porque también fue un error que se cometió, que este país no se involucraba en política, entonces dejamos que las decisiones las tomaran otros, para nada, eso no puede seguir pasando, y en parte es la decisión de formar parte de hacer política, hacer activismo político. Comencé en la dirigencia estudiantil, donde estuve por años, y ahora lo estoy haciendo acá, en 20 Venezuela, en el partido en el que creo además, porque no es hacer política por hacer, y en espacios y ocupar espacios por ocupar, es realmente tener esta incidencia en nuestro entorno y también en lo que nosotros creemos, ¿no? Y creernos lo que nosotros estamos haciendo, porque a partir de allí es que podemos lograr grandes cosas. Mira, David, ¿cómo te sientes tú cuando escuchas a estos chavos que han sufrido lo que han sufrido durante toda su vida de este horror, ¿no? Y de ver la corrupción y ese tema de que casi que pretenden dividir el país entre los corruptos y los más corruptos? Uh-huh. Cuando si hay algo que nosotros tenemos que erradicar de la política es precisamente la corrupción, y donde tenemos que aspirar a la erradicación total de la impunidad y a que haya rendición de cuentas. Es decir,
¿Cómo te sientes tú cuando ves esta generación que, a pesar de haber visto tanta depravación, dice: yo sí quiero servir mi país y yo voy a ser el mejor político, voy a cambiar la forma de hacer política en Venezuela? Mira, primero una gran satisfacción, y entiendo entonces el rol de los padres que tienen, de los hermanos, de la familia que tienen en la formación de las personas. Y también me admira la infinita capacidad que tiene el ser humano de aprender, de discernir. Por eso los buenos países, las buenas sociedades han logrado unos grados de desarrollo extraordinarios. Y eso lo podemos hacer porque nosotros estamos hechos de madera fina. Es decir, hay un pequeño grupo que ha causado un accidente histórico al país, pero el país tiene todo el potencial para recuperarse, comenzando por la calidad de la gente que aquí habitamos. Yo siento una gran satisfacción. Yo también. Carlos, bueno, no sé si quieres, ya tenemos que cerrar, pero un mensaje a todos los jóvenes que te escuchan, o a las mamás que tenemos a nuestros hijos aquí o fuera, pero que esperamos que puedan regresar a un país donde tú y ellos, todos, puedan desarrollar sus proyectos de vida y llegar hasta donde quieran llegar sin límite. Dos mensajes, María, para la juventud que está fuera del país y a la juventud que también que sigue acá. En principio, a la juventud que está fuera del país, que tengan la convicción y que crean en lo que nosotros estamos haciendo acá y que nosotros no vamos a abandonar la lucha, que vamos a seguir acá en pie, enfrentando a quien tengamos que enfrentar por la libertad de nuestro país y para que esto salga adelante y para reconstruir nuestro país con ellos, porque los necesitamos aquí, porque sabemos que vamos a estar recibiendo jóvenes y jóvenes formados, preparados y con una madurez increíble, porque esta es una generación, María, que le tocó madurar muy rápido, que le tocó madurar y que le tocó asumir responsabilidades que no le tocaban, pero que las asumió, porque así es el venezolano, además, muy maduro y muy echado para adelante, así somos nosotros. Y a la juventud que se mantiene aquí en este país, y nada está perdido. Yo sé, y porque lo vivo, porque lo padezco, que en un momento puede sentirse que todo está oscuro, que no hay más nada, que esto se acabó, que el chavismo ganó. El chavismo no ha ganado, porque nosotros seguimos aquí y porque seguimos alzando la voz y porque seguimos dando la lucha. Bueno, Carlos, de verdad te agradezco tanto a ti, a David, yo los escucho y de verdad a mí se me agranda el alma y el corazón, porque yo comparto la convicción de que esta lucha tiene un solo destino, y es la libertad de Venezuela, que nos hemos crecido, nos hemos forjado en el dolor, en el horror que el régimen nos ha infligido a todas las familias, que no olvidaremos ni uno solo de los caídos, ni uno solo de los tropiezos. Uno en particular que ayer cumple 4 años de haber sido asesinado, a quien nunca conocí, pero sí mucho a su familia, Juan Pablo Pernalete, a Elvira, a José Gregorio, a toda la gente, mi cariño enorme y la seguridad de que el ejemplo de Juan Pablo, su sola existencia, el testimonio de sus papás nos impulsan a seguir con más fuerza cada día, y si en algún momento alguien se siente medio cansado, seguimos adelante. Por supuesto, también hacerle llegar a toda la gente, a todos los venezolanos que en estas horas con desesperación huyen, allá en el Delta, o en La Guajira, o en el sur en Apure, o en la frontera con Táchira, decirles que la lucha que estamos dando es para que nunca jamás un venezolano tenga que salir del país y vivir la humillación de lo que es dejar atrás todo, ¿no? Y enfrentar el dolor del desarraigo, porque si algo nos une a los venezolanos, nos ata a esta tierra, son unas raíces muy profundas, porque amamos a Venezuela y amamos la libertad, y solamente concebimos la vida aquí y con ella. Así que a cada uno de ustedes, mi cariño, mi respeto, Carlos, felicitaciones a toda la dirección ejecutiva de Vente Joven, recién electa. Por supuesto, mi energía y mis oraciones van con Orlando Moreno, nuestro coordinador de Vente en el estado Delta, activista de derechos humanos, en este momento detenido por acompañar a los venezolanos
más adoloridos en una situación trágica como lo que fue el último naufragio en el Delta. Y a todos ustedes, cuídense mucho, fuerza y convicción, que por supuesto lo vamos a lograr. Tendremos una Venezuela libre, próspera, segura, democrática, de la que nos sentiremos muy orgullosos. Gracias y hasta el próximo martes contigo. Dios nos bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.